Buenas tardes. ¿Hay alguien que me escuche por ahí? Buenas tardes. Qué bien. Seguramente ya está haciendo efecto los alimentos que tomamos esta tarde, pero espero que estemos listos para recibir la palabra del Señor en esta hora. Quiero que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer los versículos 13 al 20. El título de esta conferencia ya se ha expresado: la iglesia, el lugar donde Dios despliega el poder del Evangelio. Voy a invitarles a estar de pie, por favor, y al unísono leeremos Mateo 16, versículos 13 al 20. Quiero escucharles también leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: unidos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde por la presencia de tu Santo Espíritu morando en nuestros corazones. Gracias por tu palabra inerrante, gracias por tu palabra que es inquebrantable, gracias por tu palabra que ha sido diseñada para nuestros oídos y corazones, para confort de nuestras almas y para saber, Señor, la obra que estás realizando en nuestras vidas. En esta tarde, Señor, abre el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Oramos que tu presencia nos ayude y podamos seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Tengan la bondad de sentarse. Muchas gracias. Este es un pasaje en Mateo capítulo 16 que nos está informando el escritor en el versículo 13 que Jesús llegó a un lugar que se le llama la región de Cesarea de Filipo. Este es un territorio gentil, este es un territorio entre Israel y Siria. Hay un punto allí en esta región que es una colina, y cuando los sirios vienen a atacar a Israel, tienen que vencer precisamente ese punto. Quien vence ese punto entre Israel y Siria son los ganadores. La Biblia menciona que Jesús llegó a este lugar, a esta región de Cesarea de Filipos. Prácticamente en esta región ha habido profetas que han estado hablándole a la nación de Israel. Ha estado el profeta Elías, ha estado el profeta Jeremías, han estado muchos profetas hablando acerca de lo que Dios dice a Israel. Por eso cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dieron sus respuestas diciendo: pues tú eres uno de esos profetas, tú eres el Elías, tú eres ese hombre que trae un mensaje de parte de Dios. Ahora, ahí en Cesarea de Filipos
nace el río Jordán. Es un arroyito prácticamente muy angosto, muy pequeño. Hay una peña que está completamente grande y de allí sale el río Jordán para llenar el mar de Galilea, y luego continúa el río Jordán para llegar a descansar al mar Muerto. En ese punto, en esa entrada, entonces Jesús llega con sus discípulos y Jesús tiene enfrente de sus discípulos, tiene un cerro, una montaña que es una piedra muy grande, y hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos dan la respuesta, excepto, como dice las Escrituras, respondiendo Pedro dijo: no eres ninguno de esos profetas que mis compañeros han dicho, sino que tú eres el Mesías que habría de venir. Tú eres el que tienes 3 oficios. Tú eres el profeta que fue anunciado en el Antiguo Testamento, tú eres el rey que fue anunciado por David, y tú eres el sumo sacerdote. Y con esa palabra, tú eres el Cristo. Pedro está declarando el triple oficio de nuestro Señor Jesucristo presentado en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue la respuesta de Jesús a esa declaración que Pedro dijo? Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque lo que tú has dicho está declarado en las Escrituras. Te lo ha revelado solamente mi Padre. Y yo digo que tú eres Pedro. Recuerden que no era su nombre era Cefas. Jesús le cambia su nombre y le dice: ahora tú vas a ser una roca. Y sobre la declaración que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, también Jesús menciona: esta iglesia que yo voy a edificar, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Ahora, la pregunta es: ¿qué es la puerta del Hades? Bueno, y es que ahí, al estar en Cesarea de Filipos, en esa montaña, prácticamente hay una cueva donde se adoraba un dios falso. La Biblia no lo menciona, pero cuando tú estás en esa región, te das cuenta que había un templo de una adoración falsa, el dios Panea. ¿Han escuchado de este dios Panea? El dios Panea era un dios de los asirios que estaba metido en la religión ahora donde estaban los judíos. Y este dios Panea era un ídolo que en el tiempo de Jesús había un templo en esta cueva, había un templo y habían muchos adoradores a ese dios Panea. Habían prostitución, habían orgías, habían adoración al demonio, habían todas las cosas malas que se pueden nombrar y que podemos nosotros verlo en la Biblia. Todo ahí se celebraba y a eso se le llamaba el Hades. Y entonces Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, porque está una roca. Y entonces los discípulos, al ver la roca, están diciendo: sí, efectivamente, si nos retiramos un poco más de ver esta imagen, nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay una roca tan grande, y esa roca es Jesucristo. Y que realmente el Hades, el infierno, queda completamente chiquitito, que no van a poder destruir a la iglesia. En el Nuevo Testamento sabemos los ataques que ha habido para los
hijos de Dios. Todo aquel que se ha declarado cristiano en el Nuevo Testamento, que es la iglesia del Señor, ha sido atacado una y otra vez, y el enemigo ha tratado de derrotar completamente la iglesia. Pero la iglesia no es una invención humana. La iglesia no es algo que se levantó un pastor y dijo, quiero edificar una iglesia. No, el primer pastor, el príncipe de los pastores, el rey de señores, el amo y dueño de la vida del ser humano, dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Y esta iglesia que yo voy a edificar, van a ser parte piedras vivientes, y esas piedras vivientes van a formar parte de esta organización, de esta iglesia. Entonces, no fue invención humana el que nosotros podíamos decir la iglesia es formada por un pastor o por un evangelista o por un grupo interesado en formar otro grupo grande. Esto es invención divina, así como es el matrimonio. Entonces tenemos, para contestar, ¿qué es la iglesia? Si Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia, ¿qué es la iglesia? Bueno, esta palabra viene de la raíz griega eclesía, y eclesía significa llamados fuera, puestos en un lugar separado para Dios. Por esa razón, en la Biblia, cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan, dicen ellos, a todos los santos y fieles en Cristo Jesús. O la Biblia dice, llamados a ser santos. Esa es la iglesia. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17 lo siguiente: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hay una iglesia que es formada por personas. Estas personas van a formar parte de una iglesia, de la cual es una asamblea, es un conjunto de creyentes, es, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 19, estas personas son compradas por precio. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que Cristo Jesús ganó con su propia sangre. Así que la iglesia es una raza escogida, la iglesia es una congregación de sacerdotes, la iglesia somos ciudadanos del reino de Dios. Hay diferentes nombres que podemos encontrar en la Biblia acerca de lo que es la iglesia. Por ejemplo, vayamos a ver Primera de Timoteo 3:15 y observemos qué dice la Biblia acerca de los nombres que se le da en la Biblia de lo que es la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Allí dice lo siguiente: escribiéndole Pablo a Timoteo, quien es el hijo espiritual de Pablo, le dice en el versículo 15, leemos juntos por favor, dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Este es otro nombre que se le da a la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vean las descripciones que se está dando aquí por medio del Espíritu Santo, revelando estas grandes verdades al apóstol Pablo. Dice, yo te doy estas instrucciones
cuáles son los requisitos de los pastores, cuáles son los requisitos que deben de tener los diáconos que van a ministrar mi iglesia, y te escribo y te digo que para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces tenemos una definición aquí en las Escrituras acerca de los nombres que aparecen en el Nuevo Testamento acerca de quién es la iglesia. El apóstol Pedro le da también títulos a la iglesia. Vayamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21, encontramos cómo le denomina el apóstol Pedro a lo que es esta iglesia. Dice allí: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, tal vez no está la palabra que yo les voy a mencionar ahorita, pero sí pueden ustedes notar que en el versículo 18 el apóstol Pedro está diciendo que ha habido un rescate de vuestra vana manera de vivir. ¿Vieron ese versículo? Que Dios nos ha rescatado. ¿Ok? ¿A quiénes Dios ha rescatado? A su iglesia, a los suyos. Entonces, aquí se está utilizando una ilustración a quienes Dios ha rescatado. Y ha rescatado el Señor y ha formado un nuevo éxodo, un nuevo pueblo, una nueva nación. La iglesia es un nuevo éxodo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque los que experimentaron el rescate en el Antiguo Testamento fueron los israelitas, cuando ellos estaban también oprimidos y estaban esclavizados por Faraón, y ellos fueron rescatados por mano poderosa del Señor. Y celebraron lo que es esa fiesta de Éxodo capítulo 12, la Pascua. Y Pedro está tomando figuras del Antiguo Testamento diciendo: Dios ha entonces rescatado a su iglesia de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La Biblia también menciona otros nombres, ¿sí? Por ejemplo, se dice, y no voy a dar pasajes, pero se dice que la iglesia es el nuevo templo, la casa espiritual. Se dice en la Biblia que la iglesia somos los pámpanos, somos las ramas, y que Él es la vid. La iglesia, dice otros pasajes, que es la novia de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es la manada del buen pastor. La iglesia es comprada por precio, es dueño el Dios viviente. La Biblia dice entonces que la iglesia es un conjunto de personas que han sido llamados para formar parte
del cuerpo de Cristo Jesús. Tú no entras a la iglesia, esta iglesia de la que está hablando el Nuevo Testamento. Es Él que te debe de llamar para formar parte de tu iglesia. Tú no quieres formar parte de esa iglesia. Tú vas en un camino completamente separado. Tú no quieres llegar. ¿Hay alguno de aquí que dijo, antes que tuviese el Espíritu Santo en su corazón, hoy voy a recibir a Cristo? ¿Hay alguien que dijo, hoy es domingo y voy a ir a la iglesia antes de tener el Espíritu Santo? Seguramente que no, porque fue Dios el que hubo y tuvo una emboscada para tu salvación. ¿Sabes? Tú andabas perdido, tú andabas en el mundo, tú andabas haciendo las cosas que hacen este mundo, pero la Trinidad, como un francotirador, puso el francotirador en ti, y entonces el Padre decidió salvarte, el Hijo decidió comprarte, y el Espíritu Santo te empujó para que llegases a ser el Hijo de Dios y formar parte de la iglesia del Señor. Cuando viene una operación de secuestro, tú no te das cuenta. No te van a decir, hey Juan, prepárate, hoy te vamos a secuestrar. Hey Emilio, prepárate porque hoy estaremos y tú tienes que hacer todo lo que nosotros te digamos. Nunca te das cuenta cuando van a venir y tomarte de sorpresa. Pero es el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo que viene en una operación de rescate y te toma y te saca del lugar donde estás, y entonces no te queda otra cosa que decir, Señor, sí Señor, haré lo que tú digas, haré lo que tú quieras, pero por favor no me mates, voy a hacer lo que tú digas. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto necesitas? Y empezamos a negociar y dice, cállate, tú no tienes nada, yo voy a poner el precio, yo voy a decir cuánto cuestas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cómo sucede esto? Algunos presentan a Jesús que está del otro lado de la puerta y está pobrecito tocando la puerta. Algunos presentan y dicen, mira, pobre Jesús está tocando, ábrele tu puertecita para que Él entre a tu corazón. Eso es un llamamiento pobre, ese es un llamamiento en el cual no es así. Apocalipsis 3:20 se explica de esta manera. Cristo Jesús ciertamente está a la puerta llamando. El Padre soberanamente está diciendo, voy a salvar a esa persona, y ciertamente el Hijo está tocando a la puerta. Pero te pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está detrás de ti y te está empujando y te está diciendo, ábrelo, abre esa puerta, porque yo soy más poderoso que tú. Tú no haces absolutamente nada. La Trinidad ha venido y te ha alcanzado y te ha rescatado, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir para formar parte de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Ha formado la iglesia del Señor. En la Biblia nosotros podemos encontrar entonces el nacimiento de la iglesia mediante la venida del Espíritu Santo en esa gran fiesta que se llama la fiesta del Pentecostés. La Biblia nos menciona en Hechos capítulo 1, versículo 5. Miren lo que ha pasado. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho estas verdades. Ha prometido el Consolador. Y ahora aquí el doctor Lucas, después de haber investigado
con mucha diligencia las cosas que han sucedido y que por 33 años estuvo escribiendo el libro de los Hechos y que por 33 años estuvo escribiendo el libro de Lucas. Se ha invertido 66 años para escribir todos estos hechos que son fidedignos y que él investigó con mucha diligencia. Él vivió alrededor de 80 años, sin esposa, sin hijos, y él dedicó toda su vida, 66 años, para escribir el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Y él nos menciona en el versículo 5 esta gran verdad. Hechos 1:5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora tenemos aquí que Jesús, dice Lucas en el libro de los Hechos, ha prometido que seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Soberanamente está diciendo el escritor: va a venir el Espíritu Santo y va a poseer a personas. Va a venir y se va a posesionar, ya no en un monte como en el Sinaí, ya no en un tabernáculo como el que se erigió en el desierto, ya no en un lugar específico donde se hacían sacrificios y holocaustos delante de Dios. Ahora el Espíritu Santo vendrá y tomará humanos, personas, jóvenes, niños, mujeres, varones, judíos, gentiles, romanos, muchas personas. El Espíritu Santo vendrá, dice, y el versículo dice que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que Jesús ha dicho, va a venir, y efectivamente, cuando el Espíritu Santo venga, tenemos el versículo 8, que ustedes lo saben muy bien, y que creo que es uno de los versículos que aprendemos como cristianos acerca del libro de los Hechos. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es esto que está viniendo a estos humanos? Es nada menos y nada más que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, tomando a personas comunes y corrientes para formar parte de la iglesia del Señor. Esta palabra poder, recibiréis poder, es una palabra que del griego se dice dunamis, y dunamis significa dinamita espiritual, para el uso de los dones, para el uso del servicio, para el uso del compañerismo, para el uso del testimonio. Y entonces sabemos nosotros que el Espíritu Santo vino en esa fiesta del Pentecostés. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los que estaban reunidos allí llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a testificar, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pablo oraba también para la iglesia de Éfeso,
que Dios os dé conforme a sus riquezas en su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, la iglesia, estos hombres que eran de diferentes nacionalidades, que tenían diferentes edades, recibieron el poder, recibieron el Espíritu Santo en esa ocasión. Y se está cumpliendo lo que Mateo capítulo 16, 18 dice, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia tendrá el Espíritu Santo viviendo en el corazón. Por eso podemos cantar con el himnólogo: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, dice el himnólogo. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto te costó recibir el Espíritu Santo? ¿Cuánto te costó? Absolutamente nada. Todo es por gracia de Dios. Todo lo hemos recibido por gracia de Dios. Si de gracia habéis recibido, ¿cuál es el mandato de nuestro cuartel general? Dad de gracia. Entrega el mensaje del Evangelio de gracia a aquellas personas que todavía no creen en el Señor. Pero la iglesia tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Así nace la iglesia. Allá en Jerusalén hubieron muchos ataques a esta primera iglesia. Decían algunos: esto que tienen estos cristianos es que están borrachos. Esto que tienen estos hombres es que no sé qué comieron. Están engañando a todo el pueblo. Mas Pedro dice que se levantó y empezó a testificar y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, sea esto notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es las 9 de la mañana. Además, la fiesta del Pentecostés no se celebra comiendo uvas, que pueden decir que comieron tantas uvas y por eso están borrachos. La fiesta del Pentecostés se presentan granos de trigo, los primeros trigos, y por eso esta fiesta es muy importante. Y a las 9 de la mañana 120 personas no pueden estar borrachas. Y además hay personas, 16 naciones, partos, medos, elamitas, romanos, cretenses, los de Bitinia, los del Asia, los de Roma, los de Jerusalén, los judíos, los prosélitos, los temerosos de Dios. Todos ellos dan testimonio que estos hombres, 120 hombres, están en común acuerdo predicando un solo mensaje: Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, y no pueden estar borrachos. Porque la Biblia dice que las gentes les oían hablar en las lenguas que ellos hablaban, las lenguas maternas. Pedro tiene que recurrir al libro de Joel y le dice: señores, ¿no se acuerdan lo que dijo Joel en el Antiguo Testamento? Joel dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán.
y proclamarán el evangelio e irán con poder, como dice Hechos capítulo 1, 8, recibiréis poder y seréis testigos en todos los fines de la tierra. Si te mandan a traer para ser un testigo, te piden 3 cosas que hagas en el estrado. Dime qué vistes, dime qué oíste y dime qué sentiste. Y Juan lo describe muy bien en su primera epístola. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, y pareciera que hubiera un pleonasmo ahí, pero lo que has visto, lo que has oído, esto vas a hablar. ¿Y qué hacían los discípulos? Es precisamente, Cristo ha resucitado, lo hemos visto. Cristo está vivo, lo hemos oído hablar. Cristo lo sentimos, lo palpamos, lo tocamos, y hasta un hombre, uno de sus discípulos, se le invitó para que pusiera sus dedos sobre las manos heridas del maestro, porque muy pronto lo enviarían para ser un testigo. Entonces, hermanos, tenemos el nacimiento de la iglesia mediante la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahora, el apóstol Pedro es un instrumento de Cristo para el establecimiento de la iglesia. A él se le dio la responsabilidad. Todo lo que atares aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado allá en los cielos. ¿Qué significa? Atar y desatar. Está hablando acerca. Todo el que creyere en Jesucristo como su Señor y Salvador aquí en la tierra. ¿Qué pasa cuando un pecador confiesa a Jesús como su Señor y Salvador aquí en la tierra? ¿Qué pasa allá en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta en los cielos. Cuando el hombre hace su declaración, creo en Jesús como mi Salvador, como mi Señor, cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, en los cielos hay fiesta. Solamente por uno. Y miles y millares de ángeles están alrededor del trono de Dios y están glorificando para siempre y para siempre. Santo, santo, santo es el Señor en los cielos, y santo y santo y santo es el Señor en la tierra, porque el cumplimiento de salvación ha llegado y el Espíritu Santo está empoderando a una nueva criatura y lo está haciendo hijo de Dios. Y hay gozo en la tierra cuando alguien reconoce a Jesús como su Salvador personal, y hay fiesta en los cielos también cuando esto sucede. Eso es desatar, atar. Cuando una persona niega rotundamente al Señor Jesucristo, cuando el predicador Pedro les hablaba a las personas y ellos rechazaban el mensaje, ellos decían: no queremos nada con este Cristo. Obviamente en los cielos también esa persona no podrá entrar. A Pedro se le dio entonces la responsabilidad de proclamar el evangelio, y a la iglesia del primer siglo se le dio la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de salvación. El primer acontecimiento de la historia de la iglesia en el cuerpo de Cristo después de la venida del Espíritu Santo, entonces fue la predicación. Vamos a ver Hechos 4:2. La predicación del evangelio. Hechos 4:2. Versículo 2 dice: resentidos de que enseñasen al pueblo
y anunciasen en Jesús la resurrección dentro de los muertos. ¿Qué pasó con las autoridades judías? La Biblia dice que estaban molestas que los apóstoles enseñasen al pueblo. Estaban muy enojados de que un hombre llamado Pedro, que había reprobado el 5º año de primaria, que había reprobado el 1er año de secundaria y que nunca había ido al bachillerato de los judíos, se parase a enseñar como un rabino, y lo hacía magistralmente, anunciándoles el arrepentimiento de sus pecados, y muchos venían confesando a Cristo como su Señor. Y los rabinos calificados que habían pasado todos estos estudios, todas estas escuelas de los rabínicos, no tenían el poder como lo tenía el apóstol Pedro. Pero nosotros sabemos de dónde venía ese poder. El poder no venía de una escuela secular rabínica. El poder viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De nuestro Dios es el querer dar el Espíritu Santo a cualquier persona, aun cuando sea Pedro, un hombre del vulgo, sin letra, y que era un hombre galileo, un hombre que los judíos prácticamente nunca lo iban a invitar para que estuviese dando cursos de teología bíblica en las escuelas de Jerusalén, porque ahí nada más estaban las personas calificadas y que siempre sacaban 100 en sus exámenes. Pero ahora Pedro está enseñando. ¿Y qué hacen las autoridades judaicas? Estaban molestas que los apóstoles enseñasen al pueblo. Y en el capítulo 5, en el versículo 42, ¿qué hacía el hermano Pedro? Dice en el capítulo 5, en el versículo 42, lo siguiente: todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow. Todos los días, en las casas, en los templos, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El poder de Dios había venido sobre el apóstol Pedro, y ahora este era un heraldo de Jesucristo. La Biblia nos menciona que iban los creyentes en Jesucristo, que tenían el Espíritu Santo, para todas partes predicando el Evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. En el capítulo 9, en el versículo 20, dice las Escrituras: enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En el capítulo 11, en el versículo 20, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Los primeros cristianos que tenían el Espíritu Santo, ¿qué hacían? ¿Hay alguien que me pueda contestar? Los hermanos de la iglesia de Jerusalén que recibieron el Espíritu Santo, ¿qué hacían? Predicaban y enseñaban. ¿Cada cuántos años? ¿En qué lugares? Por doquier. Por doquier. Una hermana convertida por la gracia de Dios, teniendo el Espíritu Santo, le está diciendo a su vecina: existe y vive Dios y Él quiere darte vida eterna.
Un estudiante en su universidad debe proclamar el mensaje de salvación y decirle a todo el mundo: Cristo vive. Un campesino que está trabajando allá, cultivando su tierra, y ve a otro campesino, tiene que compartir las buenas nuevas de salvación. Un hermano que tal vez está en el hospital, aún tal vez sus últimos días de vida, puede compartir el amor de Cristo a otro que está en la misma condición. Si tú vas viajando en un avión, tú puedes compartirle el mensaje de salvación a esas personas. O si vas en una bicicleta acompañado con otro que va manejando una bicicleta, comparte del amor de Cristo, porque tienes el Espíritu Santo. Porque eres la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No nos detengamos, no nos detengamos. Hermanos, este congreso es para animarnos a nosotros y ver cómo lo hicieron los demás. Ahora, cuando Pablo escribía a los hermanos de Filipos, les dijo a los hermanos de Filipos en el capítulo 1, Dios les ha concedido a todos los creyentes 2 regalos. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuáles son los 2 regalos? 2 regalos que Pablo les dijo a los de Filipos, lo que Dios había concedido a su iglesia. Sí, hermano Arce, ahorita lo checo. Aquí está. Sí, necesitamos leer Biblia. En el capítulo 1 de Filipenses nos dice que Dios nos ha concedido el primer regalo: creer en Él. Y el segundo regalo que Dios nos ha concedido es padecer por Él. Oiga, hermano Arce, ¿puedo quedarme nada más con el primer regalo? Y el segundo regalo se lo doy al que está a mi lado. No, si tú eres hijo de Dios y eres parte de la iglesia, dice Pablo a los de Filipos, Dios te va a dar los 2 regalos: creer en Él y también padecer por Él. Tal vez no compartes el evangelio porque no quieres padecer por Él. Tal vez no compartes el evangelio porque tal vez ni has creído en Él. Y eso es lo más triste. Estás con nosotros, no eres de nosotros. Porque si fueses de nosotros, las obras que son manifiestas y tangibles harías si estás dentro de la iglesia del Señor. Pero alabado sea el Señor, que nunca es tarde para venir corriendo, para entrar a este lugar que se llama la iglesia del Señor por los méritos de Cristo Jesús. Vengan a Él, venid a Él, buscad siempre su rostro. Vengan todos los contritos, todos los humillados, todos los cansados, todos los atribulados, todos los temerosos. Vengan a Él y regocíjense con Él y formen parte de esta iglesia donde derrama Dios su Santo Espíritu. Todos los días, en cualquier lugar, dice la Biblia que estos predicadores salieron a anunciar el glorioso evangelio en las casas, en las calles, en las sinagogas, en el templo, en todos los lugares. Iban en el camino 2 hombres para un pueblito que se llamaba Emaús. Iban bien tristes y de repente apareció el tercer caminante y les pregunta: ¿por qué están todos así tristones? ¿Que no vienen de la fiesta de Jerusalén? Sí, fuimos a celebrar la Pascua, pero algo sucedió allá. El maestro de Galilea murió.
Esperábamos nosotros que Él nos iba a rescatar de los romanos. Le escuchamos en varias ocasiones diciendo que Él era el libertador, el Hijo de Dios, pero lo mataron. Lo mataron. Nosotros salimos corriendo y ya es el tercer día y no sabemos qué le haya pasado. Dijo que iba a resucitar y nosotros no le hemos visto. Y el tercer hombre habló con ellos y les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ¿por qué no habríais de creer lo que se dijo de él? Que al tercer día iba a resucitar. Y dice la Biblia que el velo de incredulidad fueron abiertos y Jesús era el tercer caminante que estaba con ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Estamos cansados de caminar 11 kilómetros de Jerusalén a este lugar, pero regresaremos otros 11 kilómetros para decirle a aquellos hombres que ya hemos visto el Cristo crucificado. Regresaron, gracias al Señor por todo ello. Entonces, ¿cuál es el mandato de nuestro cuartel general? Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿solo los apóstoles lo hicieron? No, el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que ha hecho todas las cosas con el poder de su voz, Él predicó el glorioso evangelio. La predicación del evangelio reflejaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento hace esta afirmación. Vayamos nosotros a ver qué dice el Nuevo Testamento de cómo predicaba Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice allí, Mateo 4, versículo 17. Leemos juntos, por favor. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Escucharon lo que está diciendo Jesús en este versículo? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios vive entre ustedes. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es celestial. El reino de Dios es originado por el Hijo de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. Se ha acercado. No viajas tú para entrar al reino de Dios. No puedes subirte en un avión y decir: ahora sí yo voy a ir al reino de Dios. No, el reino de Dios desciende. El reino de Dios viene. El reino de Dios entra en tu corazón. El reino de Dios está más cerca que tú puedes decir que yo puedo entrar. El reino de Dios entra a ti. La salvación llega a ti. Y la Biblia dice que Jesús empezó a predicar. Queruso, proclamar. Queruso, predicar. Queruso, anunciar. Queruso, dar las buenas nuevas. El evangelio del reino está entre vosotros. ¿Qué dijo el escritor Marcos? Capítulo 1, versículo 14. Él dijo estas palabras. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Y si hay un pastor en estos momentos que quiera predicar un sermón, en el versículo 15 hay 4 puntos que puedes anotar. ¿Cuál es el primer punto que puedes anotar en tu sermón para explicarlo a tu congregación? El tiempo se ha cumplido. Primer punto.
¿Quieres predicar? Ahí está. El tiempo se ha cumplido. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento ha llegado entonces a su fin. Aquí está. El tiempo ha llegado. Los profetas que proclamaron, que anunciaron de la venida del Mesías, ya está cumplido. El tiempo se ha cumplido. Número 2, el reino de Dios se ha acercado. Jesús es el reino de Dios. Jesús es el libertador. Jesús es el que dirige ese reino inconmovible. Si nosotros hemos recibido el reino inconmovible, dice Hebreos, seamos agradecidos a Dios. Tercer punto que puedes anunciar en tu mensaje, dice allí: arrepentíos, arrepentíos. Es una proclamación de los antiguos profetas hablando a la nación de Israel: arrepentíos. Y en cuarto lugar, creed el Evangelio. Entonces, la Biblia nos menciona que Jesús fue a predicar a Galilea el Evangelio del reino de Dios. ¿Le creyeron a Jesús? Cuando llegó a Nazaret y abriendo el profeta Isaías en el capítulo 61, diciendo: este es el año agradable de Jehová. Y este es el cumplimiento de lo que dice Isaías 61. El verbo, el Cristo, el Mesías está entre vosotros, y se ha cumplido esta escritura que se acaba de leer. ¿Qué hicieron los de Nazaret? ¿Qué hicieron esos hombres de Galilea? Lo sacaron a patadas y lo querían arrojar en un despeñadero. Lo querían matar. Pero todavía no era el tiempo para que Él muriera. Entonces, es lo que le pasa a los que predican el Evangelio. No solamente creemos en el Evangelio, sino también padecemos por el Evangelio. Algunos dirán: yo no quiero terminar así. ¿Cómo sabes que en el primer ataque que vendrán a tu físico vas a terminar? No, ningún cabello de vuestra cabeza caerá si no es la voluntad de nuestro gran, sublime Dios. Hoy puedo decir, he estado en muchos pueblos anunciando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en muchas ocasiones, verbalmente, he sido atacado. Físicamente he sido atacado por predicar el evangelio. Un día, un hombre en el pueblito donde estaba predicando el evangelio, estaba pastoreando una pequeña iglesia de 8 miembros nada más en esa comunidad. Me pagaban 7 pesos en la semana. Así es que ganaba yo una gran cantidad por predicarles el evangelio. Peso diario. ¿Alguno de ustedes se va a emplear ganando un peso diario? Aquí estoy, predicando el evangelio, anunciándoles el glorioso evangelio en esa comunidad. Salió un caballero, y de veras, en un caballo, se vino contra mí, sacó su machete y se vino contra mí y me tiró un machetazo. Me di 2 pasos hacia atrás y el machete pasó enfrente de mi cabeza. Dije yo: Señor, si hasta aquí llegó Alfredo Arce, pues ni modos. Llevaba a mi criatura, a mi hijo, aquí en mi estómago. Gracias al Señor que me hice hacia atrás, y no era el tiempo de Dios de que yo muriera por el machetazo que me aventó ese caballero. El caballo pasó, yo lo vi, y se dio la media vuelta. Regresó otra vez para volverme a atacar. Pero salió un ángel de Dios, el diácono de la iglesia, el que me pagaba 1 peso, salió con un palo en la mano
Y cuando llegó el hombre a donde yo estaba, él me dijo, hazte para atrás. Y entonces él agarró el palo y se lo tiró al caballero, quien le golpeó y se tambaleó, tiró el machete y salió corriendo. Gracias a Dios, no pasó a mayores. Pero en la noche, la policía estaba tocando la puerta de mi casa. Pastor Alvarado Arce, el agente municipal, le llama porque usted fue atacado por un hombre que ya lo tenemos preso. Vaya usted a levantar su demanda. Es muy importante que usted vaya. ¿Qué debería yo de hacer? Si estoy predicando el evangelio de las buenas nuevas, ¿qué dicen las escrituras? Perdonad, amad a vuestros enemigos. Y le dije, Señor, creo que por esta ocasión les quedaré mal y no me presentaré. Hagan lo que ustedes quieran hacer con ese caballero. No levanto mi mano sobre ese hombre. Yo estoy bien. Solo el sustazo y todo lo que ustedes pueden imaginarse. Se levantó ahí una efervescencia del pueblo diciendo, tienes que demandar. Pero me quedé parado y no hice absolutamente nada. Dios sabrá qué hacer con ese hombre. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Vino a Nazaret, estuvo en Galilea, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque sus obras eran malas. La Biblia nos menciona también que no solamente Jesús fue y predicó el glorioso evangelio, también el apóstol Pablo se refleja el llamado de predicar el evangelio, llevar el evangelio en las iglesias, y ahora está predicando el evangelio. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. Primera de Corintios 1, 17. Pablo dice estas palabras: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? Pablo está diciendo, no me ha mandado Cristo a hacer obras de bautizar, sino a predicar. Es mi prioridad, es un llamamiento primario. Anunciaros el evangelio y llevar a las personas a la unión con Cristo, y no formar grupos alrededor. Ok. Murió Judas Iscariote. ¿Qué va a hacer Dios ahora para formar a sus 12 discípulos y continuar la obra de evangelización y proclamación del evangelio? Hechos capítulo 1 se nos menciona acerca de lo que hicieron cuando Judas Iscariote ha muerto. Se tiene que eleccionar el Dios soberano, quien es cabeza y gobernante de la iglesia, continuará edificando su iglesia, y como cabeza continuará delegando la responsabilidad de escoger a sus líderes, y ahora viene la elección de Matías. Y quiero agarrar esto ya para ir terminando, porque acabamos de observar que se regalaron unos libros y unas playeras y se echó suerte sacando un numerito aquí en este lugar. Nosotros tenemos esta idea de echar suertes. Veamos qué dice el texto. Hechos capítulo 1,
tenemos en estos versículos la elección de uno de los líderes llamado Matías, quienes llegarán a formar parte del número 12 de los discípulos, de los apóstoles. Dice el versículo 21: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Echaron suertes, dice las Escrituras. La Biblia dice en Proverbios 16:33 que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Cómo echaron suertes? No lo sabemos exactamente, pero hay mucha explicación de estos versículos, y una de ellas podría haber sido que recurrieron al Urim y al Tumim, de las piedrecitas que llevaba el sumo sacerdote, luces y perfecciones. Otros opinan que posiblemente era un asunto de aventar una moneda y de esa manera echaron suerte. No sabemos cómo practicaban el echar suertes, pero lo que sí sabemos es que agradó a Dios pasar por alto a Judas Iscariote y seleccionar a Matías para que llegara a ser el 12º de los apóstoles y continuar la obra del Señor, llevando el glorioso evangelio y predicando las buenas nuevas de salvación. Gracias al Señor que Dios ha levantado a una iglesia, esta iglesia que han sido comprados, la iglesia manada pequeña, la iglesia que somos las ramas y Él es la vid, que nosotros somos la manada pequeña, nos ha escogido para proclamar el glorioso evangelio. Y Dios te está haciendo una invitación en este congreso para que te unas a los miles y miles de personas que estamos en todo el mundo llevando el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puedes evangelizar en tu casa, puedes evangelizar en tu escuela, puedes evangelizar en tu trabajo, puedes evangelizar donde Dios te ponga. Y sabes que la palabra del Señor nunca volverá vacía. Hará todo por el cual te envíe. Que Dios sea glorificado y que todos nosotros seamos esos embajadores de Cristo llevando el glorioso evangelio. ¿Tú eres parte de la iglesia? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Tienes los dones espirituales? ¿Tienes los talentos que Dios te ha dado? Úsalo para la gloria y honra de nuestro gran sublime Dios.